como se piensa que pudo ser la anterior catedral románica de Santa María, al pie de la torre de Don Juan II. Ahí vemos el claustro, que quizá fue ya lo último de la catedral antigua y que tenemos aquí, un poco ampliado, pero es aquel mismo claustro, ¿no? Bien, la razón principal para construir esta nueva catedral en Segovia fue la voluntad de la autoridad civil de asegurar la defensa del Alcázar, cuestionada por la vecindad de la catedral románica de Santa María. Claro, al fin y al cabo, un edificio románico con su torre frente a la fortaleza del Alcázar, pues bueno, como se vio en la Guerra de las Comunidades de 1520 a 1521, ¿no? Bueno, pues como consecuencia de ese enfrentamiento, el primer templo de la diócesis sufrió y, lógicamente, se podría haber restaurado, pero se prefirió aprovechar esta coyuntura para hacer la nueva catedral. Bien, tenemos que asomarnos al contexto socioeconómico de ese primer momento, ¿no? Realmente el que lo ha estudiado bien ha sido Ángel García Sanz, ¿no? Y de sus ideas pues me aprovecho, ¿no? Porque no es algo fácil adentrarse en la economía, ¿no? De una ciudad. Bien. Sí, pues tenemos que asomarnos, ¿no? Al contexto socioeconómico de la ciudad de Segovia en los siglos XVI y XVII. Entonces, Segovia capital, sabemos que creció en unos 7.000 habitantes. Se dice que en 1530 había 12.500 habitantes aquí en Segovia y luego en 1585 19.500. Bueno, ¿y por qué creció en población Segovia? Pues por la pujanza de la industria textil de paños. A esta habría que añadir las actividades del cuero, construcción, metal y papel, entre otras, y el sector servicios. La producción media al año de industria textil segoviana, entre 1579 y 1584, era de más de 16.000 piezas, por un valor superior a los 349.000 millones y medio de maravedíes. Se cierra el siglo sin ir a más, manteniéndose esta tónica hasta 1630, en la que se experimenta un declive sin retorno. Los telares pasarán de 70 años, de 600 a 300. La población se reduce a la mitad. Las bayetas, estameñas y sayares ganarán la partida a los géneros selectos de paños. Bien, ahora quería hablar de Juan Rodríguez, canónigo fabriquero durante 40 años, que, bien, comenzó en 1522 y dejó este encargo, es decir, es el canónigo que se ocupaba, como sucede actualmente, de las obras, del mantenimiento, y bueno, en este caso de este gran reto, ¿no? de sacar adelante la nueva catedral. Tenía un hermano canónico, Alejo, y su labor no fue solo económica, sino de iniciativa y supervisión, realizando visitas a varias catedrales. Saco esa capilla porque ahí es donde parece que era la capilla que él adquirió para su enterramiento y, bueno, aunque ahora pues no vemos una lauda sepulcral, quizá a lo mejor está debajo del altar, del retablo de Juan de Juni, bien, en todo caso es una capilla magnífica, ¿no? Ahora que luce tras su restauración en todo su esplendor, que tiene precisamente la reja de la capilla mayor
de la antigua Catedral de Santa María. Antes decía que se trajo todo lo que se pudo, como es lógico, de la anterior catedral, ¿no? Y bueno, pues el que vio cómo todo esto se alzaba, pues eligió esta capilla, ¿no?, al lado de la Puerta de San Frutos. Bueno, él visitó varias catedrales: Salamanca, Gemela, aunque un poquito anterior que la nuestra, Valladolid, León, Sevilla, Toledo, Burgos, para recabar experiencias de éxito. Este canónigo, por tanto, pudo dar su opinión autorizada al cabildo, que al fin y al cabo era, como ahora, el que toma las decisiones, y a los maestros de obras, siendo uno de los personajes más entregados al proyecto. En 1561 redactó un memorial de la obra y fábrica de la catedral. Por lo tanto, tenemos mucho que agradecer a Juan Rodríguez, porque él creyó en una catedral, digamos, digna de sillares, con, en fin, bueno, pues con esa altura que tiene, con todo lo que vamos a ir viendo. Bueno, pues debemos mucho a este canónigo, ¿no? Los libros de fábrica contienen ingresos ordinarios, limosnas y ofrendas periódicas de personalidades y estamentos e ingresos extraordinarios. Los mejores años fueron desde el inicio de las obras hasta el comienzo del culto en 1558, periodo pujante de la economía segoviana. Así, en poco más de 3 décadas, se compraron más de un centenar de casas, se trasladó el claustro, la antigua catedral, se cerraron las naves hasta el crucero. O sea que eso es realmente, pues, impresionante, ¿no? Cómo pudieron hacer todo esto. También, pues, se elevó la torre campanario y se hicieron la sala capitular donde estamos, la librería está encima, pero luego la cosa cambió, el ritmo fue lento, de modo que hasta mediados del siglo XVII solo se terminó la Puerta de San Frutos y el nuevo diseño de la torre tras el incendio de 1614. Llegaría una nueva treintena de años con avances significativos que permitirían unir las naves al crucero y girola en 1686. Bien, ahí tenemos un plano de la catedral realizado, lo que se llama una traza, por Juan Gil de Ontañón, ¿no?, el primer maestro de obras, que esta traza se data en 1526, realizada en pergamino, a pluma con tinta sepia, se conserva en el archivo de nuestra catedral. En ella se aprecian 3 naves, 5 tramos hasta el crucero, 10 capillas entre los contrafuertes de las naves, arcos torales con el motivo ornamental de caireles y bóveda de 2 círculos, puertas con profusión de baquetones, ábside con tramo recto y testero de 3 paños, con un abovedamiento no bien resuelto, y girola con 5 capillas pentagonales, circulares al exterior y con triple hueco de ventana, y otras 2 capillas cuadradas, abovedadas con diferente patrón, pilares cilíndricos, escaleras de caracol en 4 capillas y 4 en el crucero, torre aislada con bóveda de crucería y claustro con diseño de bóveda al lado de la torre. Bien, conservamos también la traza de su hijo, Rodrigo Gil de Ontañón, que también se llevó a cabo en pergamino y tinta sepia. Parece ser que su fecha es 1529. Varía de la planta de su padre en el ábside, que tiene 5 lados. Mejor resolución de la bóveda en la capilla mayor, independizándola del ábside, dibujo de los bozareles, mainel en puertas y ventanas, torre más ancha, capillas de la girola con mayor profundidad. La catedral resultaría un edificio de 157 metros de larga por 97 metros de ancha, con una altura en las naves laterales de 23 metros, en la central de casi 34 metros. Dicen que los arcos del azulejo del acueducto
que caben en altura en la catedral, es impresionante. 51 metros y medio en la cúpula y 71 metros en la torre. Se quería hacer una torre pues más alta que la Giralda de Sevilla. Ya sabemos que la Giralda era un minarete que en fin, pues luego ya San Fernando hizo el cuerpo de campanas, o la linterna, ¿no? Es una torre pues muy bella, pero según el Marqués de Lozoya, esta torre de la Catedral de Segovia es una de las más bellas de Europa. Y bien, pues sí, a mí me hubiera gustado, esta es una opinión muy personal, que la escalera de acceso al piso de las campanas la hubieran hecho por dentro, porque de alguna manera rompe la armonía de la torre en ese ángulo, ¿no? Norte, al estar ahí, pues la subida, ¿no? Pero bueno, hicieron lo que pudieron y sus razones habrá, porque luego ya desde las campanas digamos, arriba, donde están las bolas de la torre, ahí ya sí que la escalera es interior, ¿no? Pero bueno. Bien, esto en cuanto a las trazas de la catedral. La nueva catedral necesitaría pingües ingresos para tan cuantiosos gastos. Los ingresos ordinarios y los reglamentados vinieron a cubrir por igual hasta casi un 87% de los gastos. Se incrementaron los ingresos ordinarios de fábrica, pasando las tercias annatas a medias annatas, crecieron el número de beneficios por préstamos y los ingresos por las faltas de asistencia a coro se pasaron a fábrica. En cuanto a los donativos regularizados, fueron sobre todo los vecinos de la ciudad los más generosos, a través de los gremios y del ayuntamiento. También el clero de la catedral y de la ciudad aportó significativamente. Muy inferior fueron las donaciones de los reyes, desde Carlos I a Felipe IV, y la nobleza. Los ingresos extraordinarios, en torno a un 13%, fueron fruto de venta de materiales, ornamentos y capillas. Pues a mí me llama la atención, cuando me encargaron atender la parroquia de Marazoleja, pues ahí hay unos cuadros estupendos que eran de la catedral. ¿Y por qué están en Marazoleja? Pues porque hacían falta ingresos en la catedral. Entonces, por eso digo que hubo venta de objetos de la catedral. Bueno, también las colectas, los testamentos. Aquí pueden situarse las bulas publicadas, ahí tenemos una de ellas, para obtener fondos para la construcción de la catedral. La autoridad eclesiástica concedía beneficios espirituales a quien las adquiriera. Bueno, entonces ahí tenemos dos de las bulas. Esta es una de ellas. El obispo de Segovia, Diego de Rivera, estuvo de 1512 a 1543, creó una hermandad o cofradía para los vecinos de la ciudad para dispensar beneficios espirituales a los que formaran parte, contribuyendo a los gastos de la construcción de la nueva catedral con un real de plata. Estas gracias abarcaban el levantamiento de penas canónicas como la excomunión o entredicho ante pecados de máxima gravedad tenidos como delitos, efectos propios de una bula de vivos. En la bula aparece la fórmula de absolución, el escudo episcopal, como pueden ver en la parte de abajo, a la derecha, grabado de la Virgen con el niño, arriba a la izquierda, otro grabado, quizás el más antiguo que se conserva de San Frutos, abajo a la izquierda, titular junto a la Asunción del nuevo templo catedralicio, y bueno, ahí figura el encabezamiento. Es una pena que no aparezca exactamente la fecha, pero pone 1520 y, bueno, ahí se podía poner la cifra que correspondiera, ¿no? Ahí está la otra bula también del obispo Diego de Rivera, que, bueno, pues quería fijarme en que el grabado sigue la Virgen con el niño, distinta, bueno,
sigue el escudo episcopal abajo a la derecha, la firma del obispo en el centro abajo en la izquierda, y luego los hermanos de San Frutos mártires, San Valentín y Santa Engracia. También es muy bonito, ¿no? Ver una representación de estos santos segovianos tan antigua, ¿no? Bien, la reina Margarita de Austria, pues, que era la regente del reino, 1665 a 1775, por Real Cédula de 9 de julio de 1675, otorgó el que se pidiera limosna durante 4 años en las Indias occidentales para la fábrica de la catedral. En el escrito se señala que el cabildo ha seguido con la obra, a pesar de que no tuvieran efecto los 4.000 ducados dependientes del labrado de las monedas en Segovia. Se hace eco de los proyectos pendientes, como el de las vidrieras de la Girola y Crucero. Se arbitran medidas para conseguirlo, como las autoridades competentes, la fijación de días para la limosna y la seguridad de las donaciones. Interesante esta Real Cédula de la reina Mariana de Austria. Bien, podemos fijarnos en los periodos constructivos de la catedral. Se habla de un primer periodo de asentamiento, 1525 a 1558, luego de crecimiento, 1559 a 1606, y luego de consolidación, 1607 a 1686. Bien, pues el primer periodo se inicia con la colocación de la primera piedra, el 8 de junio de 1525, y se cierra con el comienzo del culto en las naves de la catedral en la fiesta de la Asunción de 1558. Un año antes, el 7 de mayo, se había firmado contrato con Juan Gil de Ontañón. Ese mismo año se encargó al aparejador Juan Campero el traslado del claustro de la catedral de Santa María. Y ya se ve que desmontarlo y montarlo pues llevó unos pocos años, ¿no? 1525 a 1529. Al morir Juan Gil de Ontañón en el mes de abril de 1526, tuvo que suplir hasta septiembre el aparejador García de Cubillas, que a partir de entonces colaboraría con Rodrigo Gil de Ontañón, nuevo maestro de obras. En 1532 se habían cubierto, bueno, esta capilla es de los Cabrera, está en el claustro y por tanto hay que situarla también en esos años, ¿no? Procede de la antigua catedral de Santa María, ¿no? Bien, decía que en 1532 se habían cubierto 8 de las 10 capillas de las naves. La fachada occidental, o sea, los pies de la catedral, ¿no?, alcanzaba la altura de las capillas y la torre ya tenía 20 metros. Se seguiría trabajando en ella, ahogándose su segundo cuerpo, tercero y el cuerpo de campanas en los años 1545, 1548 y 1550 respectivamente. Bien, ahí vemos, es interesante porque Antón de Bruselas pues pasó por Segovia y en 1562, hemos visto antes un poquito más cuando hablaba del contexto socioeconómico de Segovia, pero yo quería de ese grabado que nos dejó, pues fijarme sobre todo en cómo se estaba haciendo la catedral, cómo en 1562 iban las obras. Entonces ya ven que no estaba hecha ni la girola ni el claustro. Sin embargo, sí que estaba la librería, y se ve al lado de la torre, y debajo esta sala capitular, y el claustro también se ve. Y es interesante, pues, para ver, naturalmente esto no es una fotografía, los que hacían, estas recreaciones se tomaban sus libertades, pero, realmente ahí vemos, ¿no?, cómo se iba levantando la torre, de alguna manera, pues ahí vemos en la parte superior algo distinto a lo que es el actual octógono, ¿no?, y la media naranja y la linterna, ¿no?, que ya eso se hizo
después del incendio de 1614, ¿no? Entonces ahí vemos la base que luego pudo sujetar la aguja gótica. Por eso es muy interesante pensar, por ejemplo, en la torre de la Catedral de Toledo. Bueno, y bien, y también vemos cómo efectivamente hay todo un paredón que ahí está, las naves y un paredón para que se pudiera iniciar el culto cuanto antes, ¿no? Una sana medida de prudencia fue recabar varios informes de maestros de obras que trabajaban en otras catedrales como Enrique Egas y Francisco de Colonia. A finales de 1541 ya se terminaron las naves a falta de colocar las vidrieras renacentistas que se harían en el periodo de 1543 a 1548, en 5 años, 4 talleres, Nicolás de Vergara, Nicolás de Holanda, Walterio de Roms, y sobre todo los que llamamos los Pierres, Pierre de Holanda, Pierre de Chiverri, ¿no? Bien, para el 15 de agosto de 1558 ya se contaba con lo necesario para trasladarse desde el convento de Santa Clara, donde el cabildo oficiaba el culto divino, a la nueva catedral, que contaba en las naves cerradas por un paredón en 1543, y zona del claustro, con la sala capitular y librería, con casi todo lo necesario, aunque fuera provisionalmente, ya que hasta el año siguiente el organero Manuel Miguel no asentaría los antiguos órganos de la Catedral de Santa María en el coro. Bien, estos órganos que tenemos ahora, que hemos podido escuchar según veníamos a esta sala, son del siglo XVIII. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde están los anteriores? Bueno, pues las noticias que tenemos es que uno fue al Espinar, a la iglesia de San Eutropio, y otro bajó al convento de los Carmelitas. Al menos el del Espinar ahí está, aunque parece que solo se conserva de aquel la caja, ¿no? Pero bueno, en cuanto al de los Carmelitas, pues no sabemos. Pero bien, siempre, claro, unos órganos anteriores pues siempre son muy interesantes. En España se conservan muy pocos, por ejemplo en Lerma, pero más bien son las cajas, pero ya los tubos que tienen son posteriores. Bien, las vidrieras, pues ahí tenemos la de la Anunciación, que es la primera, que es magnífica, de Nicolás de Vergara, es preciosa, y además que es una gran catequesis por tener la escena del Nuevo Testamento en el centro y en los lados del Antiguo Testamento, en este caso a la izquierda, según miramos, la Anunciación a la Madre Sansón, y a la derecha la aparición en Mambré y cómo se premió esa hospitalidad diciéndole a Abraham y a Sara que tendrían un hijo al año siguiente, ¿no? Bien, el segundo periodo, sí, al final de este periodo podemos decir que en 1558 se trasladó el coro. El coro, no me refiero ya a los órganos, que son posteriores, el que vemos en esta diapositiva, sino el coro, donde se sentaba el obispo, los canónigos, los oficios, en la misa conventual, ¿verdad? Y los reyes también, cuando estaban en Segovia. Bueno, el segundo periodo, ahí tenemos todavía, como en este primer periodo, se iba construyendo esta sala, 1544 al 61, y bueno, la librería, pues, es donde hemos visto hasta los años 70, pues el archivo capitular y museo, ¿no? Teníamos ahí ornamentos y demás. Bueno, había interés por saber qué canónigos habían hecho donaciones a la catedral. Bueno, aquí tenemos a Alonso Rojas de Ayala, que es sobre todo conocido en Toledo, porque además de ser arcediano de Segovia, una dignidad, pues allí tiene su sepulcro en Toledo, e incluso tiene un busto. Bien, pues
este canónigo donó un retablo de plata a la catedral que se ocupó de diseñar, ¿no? Este canónigo que murió en 1577. Luego Juan Quintana Paya, bien arcediano de Cuéllar, en 1573, otorgó un censo de 1000 maravedís a la fábrica de la catedral en su testamento, ¿no? Bueno, pues es interesante, desde luego, asomarse a los testamentos de los canónigos para, sobre todo los que eran fabriqueros, a ver si esa preocupación que tenían también se reflejaba en sus donaciones, ¿no? Bueno, ahí tienen la torre, 1525-1567. Bueno, vemos pues, en fin, lo que antes he comentado, las naves, también cómo pudo ser esa aguja gótica, el claustro, la librería, la sala capitular. Bueno, pues es interesante, ¿no? Se concluyó la torre en 1567, la antigua sacristía, es decir, ahora, claro, la tenemos como capilla del Santísimo, pero claro, en definitiva, pues por lo menos es quiero decir que ese retablo del siglo XVIII es mucho posterior, esa capilla, como lo vamos a ver, y por supuesto el retablo del Cristo Lozoya, de la izquierda, de la derecha, de las órdenes militares, se trajo de otro lugar. En definitiva, imagínense cajonerías, corridas, esa era la sacristía de la catedral, ¿no? Porque efectivamente, pues pensando entre los canónigos, los racioneros, los medios racioneros, los capellanes de la catedral, pues imagínense 80 clérigos, ¿no? Oficiando los oficios divinos en la catedral, ¿no? Lo que eso supone, ¿no? Entonces hacía falta una sacristía amplia, como vemos ahí, ¿no? Bien. Luego el circuito de la girola, pues se fue haciendo y lógicamente pues la cabecera, que llama tanto la atención, ¿no? Desde la Plaza Mayor. Los muros de la Capilla Mayor, en 1574. Bien, corresponde a la segunda etapa de Rodrigo Gil de Ontañón, este segundo periodo de crecimiento, que asume la dirección de las obras en 1560 hasta la muerte de García de Cubillas. Hasta el tercer periodo que hemos cerrado con la muerte de Rodrigo Gil de Ontañón, que está enterrado, como saben, en el claustro, en la entrada del claustro, en 1577 se alzan los muros de las capillas de la Girola, 1585, el arco del antesagrario, 1590, y se realiza el cuerpo de luces de la Girola en 1606. Bueno, el tercer periodo de consolidación, 1607-1686, o sea, prácticamente siglo XVII, ¿no? Se inicia con la contratación de Pedro de Brizuela como maestro de obras, 1607-1632, hasta que se pudieron ensamblar las naves con el crucero y girola con el derribo del muro en 1686. Se realizó la haceduría, que no se conserva, en 1613, se reconstruyó en 1619 la parte superior de la torre, destruida por un rayo en 1614, se terminó la puerta de San Frutos, como vemos, en 1633, ya de estilo renacentista, siguiendo el diseño de Brizuela, que había muerto el año anterior. La girola quedaría concluida en 1671 con el remate de la bóveda. Si bien a la espera de las vidrieras que realizó el que era pertiguero, ¿no? Más adelante, ¿no? A finales del siglo XVII, Francisco Herranz, de 1679 a 1684. Lo que hoy conocemos como Casa del Capellán, Archivo y Sacristía, se terminó en 1677, siguiendo el diseño del maestro de obras Francisco Viadero. En el crucero se consiguió finalizar el lado norte en 1634, el lado sur en 1652, y la cúpula
En 1684 se fijaron en la cúpula de Cobos de Segovia. Si alguna vez pasan por allí, pues verán cómo efectivamente inspiró esta cúpula de la Catedral de Segovia. Las vidrieras del crucero se asentaron desde 1682 a 1669. Son todas, bueno, las del crucero, digamos, de tema mariano, desde el nacimiento de la Virgen hasta que fue coronada en los cielos, aparte de los dos rosetones con ángeles músicos. Y luego los de la girola son milagros de Jesús o escenas de los evangelios, ¿no? Efectivamente, las vidrieras que se desmontaron del ábside eran de apóstoles, y también las que daban luz a la capilla mayor, esas vidrieras que ahora son incoloras, pues eran también el martirio de San Pablo, de San Pedro, y también pues evangelistas y otros apóstoles, ¿no? Son vidrieras, digamos, de menor calidad artística, no son manieristas, pero bueno, consiguieron el color rojo, que no sabían cómo. Hay un estudio en el archivo muy interesante de Francisco Herranz y Juan Denis, y bueno, pues realmente cuando se restauren, pues veremos que también tienen interés estas vidrieras del siglo XVII, ¿no? Bueno, volviendo a los canónigos, a ver sus donaciones. Juan Antonio del Hierro, que fue fabriquero durante 20 años y que murió en 1632, bueno, pues otorgó testamento ante Bernardino de Buissán en 1581, y dice: y también mando a la fábrica de la Santa Iglesia de Segovia 50 ducados de vellón, saliendo de las cuentas dedicadas al culto divino, conforme al modo propio y costumbre que esta iglesia suele llevar de los prebendados. Bien, luego otorgó testamento un poquito más tarde, también en 1593, ante Diego de Arteaga. Y también mando que se den de mis bienes a la fábrica de la Santa Iglesia Mayor de esta ciudad 200 reales. Bueno, otro canónigo que llegó a ser arzobispo de Santo Domingo en 1649, Francisco Pío Guadalupe Tellez, donó 1000 reales de plata a la Virgen de la Paz. Se tenía mucha devoción, más que ahora, a la Virgen que preside el retablo de la Capilla Mayor, la Virgen de la Paz. Antonio Márquez de Prado, pues que nació en el Espinar y que murió en Segovia en 1684, tenía la dignidad de maestrescuela, pues otorgó testamento ante el escribano de Segovia, Pedro Velasco, el 21 de agosto de 1664, memorial e inventario. Y también declaro que tengo un molino en la ribera del río Moros, en el término del Espinar. Quiero que la renta de un año después de mi fallecimiento sea para la fábrica de la Santa Iglesia de esta ciudad. O sea que, como vemos, había esa preocupación, ¿verdad? Bien, se podía dar por acabada la nueva catedral, pero hasta el presente han proseguido las obras en aras de una mayor belleza o funcionalidad, con mayor o menor acierto, según los casos. El muro de pirámides, ahí vemos por lo menos, y leones, ahí vemos por lo menos un león en esta. Es que no encontraba una fotografía, en fin, aparecían coches, tal, y bueno, de alguna manera conocemos bien el enlosado, ¿no? Pues sí, este muro de pirámides y leones cerraba el enlosado que permite contemplar la fachada occidental en su integridad. En el primer tercio del siglo XVIII se construye la capilla de los Ayala Berganza. Fue sobre todo Antonio, que es el último que falleció, y entonces quiso que los restos, que ya estaban en la catedral, cerca de la capilla de la Concepción, de sus dos tíos y de su hermano, pues fueran efectivamente a esta capilla, ¿no?, de los Ayala Berganza. Bien, es muy hermosa por su cúpula, por su retablo, ¿verdad? Bien. Llegaría a la tardía consagración del templo el 16 de julio de 1768.
Durante este siglo se sustituyeron los órganos de Enrique IV por los órganos barrocos de la familia Chavarría. En 1702 el del lado de la epístola y en 1772 el hijo de Pedro Liborna Chavarría y el nieto hicieron el del lado del Evangelio. Y ahí consta como pues Miguel de Grijalva y Guzmán, arcediano de Sepúlveda, aparte del obispo, lógicamente, es el secreto del órgano del lado del Evangelio, ¿no? José Martínez Escalzo, pues aparecen, ¿verdad? Pues ese esfuerzo, ¿no? No solo de hacer ese órgano, de cientos de tubos, el último órgano barroco, de 3 teclados, son como 3 órganos en el mismo mueble, en fin, realmente luego dorar la caja, en fin, una gran obra, ¿no? Que permite tener el órgano barroco de alguna manera desde 1650 hasta el final, ¿no? Bueno, y se alzó, las verjas de la capilla mayor, del coro, de la capilla de San Antón, ¿no? Las verjas de los Elorza, que son una maravilla, no cabe duda, en 1694 a 1736. Hay que comprender que el culto de la catedral era sobre todo un culto de los clérigos, ¿no? Y por tanto, pues, efectivamente, ¿no? El coro, la vía sacra, la capilla mayor, las verjas, en realidad, lo que lograban, pues, efectivamente, era custodiar, pues, mejor, pues, todo lo que había dentro, ¿no? Efectivamente. Bien, la Virgen de la Paz, efectivamente, es una imagen preciosa, pero que fue recubierta de plata en 1770. Bien, ahí tenemos el retablo de Sabatini en 1775, que es también una maravilla, aunque contraste con lo que es una catedral gótica, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser una maravilla, de unas proporciones, pues efectivamente, claro, a veces esta obra en el marco queda como pequeña, pero es gigantesca, ¿no? Muy bien. Luego, pues el pavimento se hizo en 1787 y tiene esa belleza, lógicamente, ¿no? Claro, hemos perdido, de alguna manera, el lugar donde muchos canónigos estaban enterrados, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX. Pero bueno, las laudas sepulcrales se conservan en parte en el enlosado, ¿no? Y no deja de ser, pues, muy bello, ¿no? Ese color blanco, azul, rojo del pavimento de la catedral. Luego, a finales del siglo XVIII, pues, se trajo este retablo del Palacio de Río Frío, se agrandó para tener las reliquias de San Frutos. Esto, pues, lo hicieron Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez. También, lógicamente, el coro, donde estaban ya los órganos barrocos. Y efectivamente estas obras del coro, donde están los 4 evangelistas, ¿verdad?, en hornacinas, en el exterior, supuso para la caja de los órganos una merma, es decir, que tuvieron que, como diría yo, pues no dejar en su base la caja entera de los órganos, sobre todo en lo que da a los muros del coro. Esto es así, y a veces cuando hemos entrado dentro de los órganos, pues nos ha dado un poquito pena, ¿no? Decir, qué pena, es verdad que estas cajas hayan sido mermadas pero, en fin, se ve que no quedó otro remedio, ¿no? Bien, ahí tenemos un grabado de un autor romántico barcelonés, Francisco Javier Parcerisa, que se conserva en nuestro archivo, porque el de Baeza pues, recogía todo lo que podía, y es muy bonito ver, efectivamente, en el siglo XIX, cómo estaba la catedral, que en realidad, como vemos el trascoro, pues prácticamente como ahora. Muy bien. Bueno, ahí vemos, por último, estos canónigos, a ver qué es lo que donaron. Alonso de María
Navia Moscoso Bolaño, arcediano de Sepúlveda. Había nacido en Asturias, bien, y que murió en 1715. En su testamento, el 1 de mayo de 1713, ante Pedro Velasco, donó para la sacristía de la Catedral de Segovia un cuadro pintado en Roma con el martirio de un obispo con marco grande de ébano de más de una vara de largo. Luego Juan Gómez González, fabriquero de 1707 a 1724, que murió en 1725, bueno, en el testamento que otorgó en 1702, dice: mando a la fábrica de la dicha Santa Iglesia Catedral de esta ciudad la mitad de los vestuarios, esto en caso de haber bienes bastantes para el cumplimiento de este testamento y memorial o memoriales que dejare, que no los habiendo no hago dicha manda, y la otra mitad de dichos vestuarios sea para mi heredera. Bueno, la verdad es que revocó esta manda en 1725. Luego, en cuanto a Jerónimo Bringas de la Torre Ruiz de Aedo, que fue fabriquero de 1784 a 1790, burgalés, que murió en 1790, pues en el Testamento de Memoria y Codicilo ante Joaquín Bustillos, en 1778, dice: mando que a la fábrica de la Santa Iglesia se le entreguen 600 reales de vellón por una vez, en que se incluye el derecho de breviarios y cuadro. Y por último, José Velasco, que murió en 1793, en su testamento de 1788, en el que fundó Obra Pía, donó el cuadro grande del Tránsito de San José, y en caso de no quererlo el cabildo o fabriquero, su coste. También, como Manuel Clemente, otro canónigo, deja una escritura de compra a cambio de misas por su alma, la de don Manuel y las ánimas del purgatorio. Bien, en 1805 pues se hizo la valla exterior de bolas sobre pedestales. Como saben, no hace mucho hubo que restaurar las vallas metálicas, ¿no? Que al estar a la intemperie sufren mucho más la lluvia, etcétera, ¿no? Bueno, ahí vemos el retablo del Cristo de Lozoya de 1896, que en su género pues es maravilloso, no cabe duda. Es verdad que bueno, pues es un espacio que perdemos un poquito, ya que tenemos prácticamente el culto en la Capilla del Santísimo, pero bueno, en realidad este Cristo del portugués Madeira y bueno, y luego pues todo el marco es precioso de Pereira, mejor dicho, perdonen, que a estas horas, pues sí, el escultor Pereira, que tiene varios Cristos, yo creo que este es de los más logrados, ¿no? Y se merecía un retablo, pues muy bonito, ¿no? Lo vemos ahí. Bueno, las vidrieras del ábside, ahí vemos, bueno, en 1916, con motivo de la coronación de la Virgen de la Fuencisla, ahí estaba Santiago, estaba San Pedro, San Juan, otros apóstoles, y cuando, bueno, se alzó el retablo para que hubiera más luz, ya he dicho que se desmontaron estas vidrieras, eran incoloras, y bueno, pues Remigio Gandásegui pues donó estas vidrieras de Movellán, la Virgen de la Fuencisla, santos segovianos, San Frutos, San Jeroteo, en fin, San Valentín, San Engracia, San Alonso Rodríguez, luego San Remigio, porque así se llamaba él, ¿no? Bien, pues son muy buenas estas vidrieras, aunque sean del siglo XX, comienzo del siglo XX. Luego, en el 2010, pues se ha remodelado el presbiterio, como pueden ver, el altar, el sagrario, el ambón, la sede, los sitiales de los canónigos, pues así han quedado, y fue obra de un arquitecto de Valladolid, Arnuncio. También en 2017 se ha remodelado el presbiterio de la Capilla Mayor, y bien, pues esto lo ha hecho un arquitecto de Madrid, Antonio Masguindal Lafarga, ¿no? Luego, en el 2020, se ha podido restaurar el órgano del lado del Evangelio. Entonces, pues este órgano que
pues el Gandásegui, que venía del norte, acostumbrado ya a los órganos románticos, pues hizo que se reformara, que se convirtiera un poco romántico y tenía un pedalier, porque vemos que en el suelo ahora simplemente hay unas contras, ¿no?, para reforzar el sonido. Luego y además había puesto un teclado de piano, es verdad, que en los 3 niveles, pero era un teclado de piano. Y este teclado, como los tubos que se quitaron barrocos para poner los románticos, se guardaron y ahora pues se han podido poner. Y se ha podido, Joaquín Lois ha podido, faltaban algunas teclas, pero es una maravilla este teclado, tal como era, ¿verdad? Y bueno, pues es una de las grandes obras que se han podido acometer, ¿no?, durante estos años de la pandemia, ¿no?, prácticamente, ¿no?, por lo menos el inicio. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y que sigamos disfrutando de nuestra catedral.